por favor. Ok. No, vamos a ir empezando, más que todo para que sepan las indicaciones del foro, cómo lo vamos a manejar. Le vamos a dar 15 minutos a don Yayo Vicente para que nos hable de su propuesta, porque la idea es tratar de abrir un espacio más bien y darle oportunidad en este foro a los candidatos a la presidencia del partido para que puedan evacuar dudas, interactuar con los liberacionistas. Eso sí, lo vamos a hacer de una forma ordenada, como siempre lo hemos hecho en este foro. Vamos a dar 2 minutos para que la gente pueda hacer sus consultas, sus comentarios, y 2 minutos para que, en este caso, don Yayo Vicente pueda contestar. Y cualquier comentario los vamos a estar leyendo del chat. ¿Qué más es importante? Cualquier cosa, ustedes tienen obviamente la aplicación, ¿verdad? Donde ustedes pueden levantar la manita en el momento que se abre el espacio de las consultas, y vamos a ir en ese orden conforme vayan pidiendo la palabra. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Fede. Muy buenas noches, Adriana, y fundamentalmente, pues, al expositor hoy, don Yayo Vicente, un gran compañero que también ha participado en otros foros. Ustedes saben, desde que existe el PLN 2022, realizamos en el tiempo de pandemia y fuera de pandemia más de 87 foros. Por ejemplo, Yayo participó muy acertadamente en el tema de la construcción de la alternativa agropecuaria en el programa de gobierno con diferentes expositores. Y así cada uno, Ricardo participó, Sancho, en el tema sobre el parlamentarismo, y Enio pues ha participado en otros programas de naturaleza económica. Fundamentalmente, el objetivo es que los diferentes sectores del país conozcan el pensamiento y las posiciones críticas y alternativas que plantean a la situación actual del partido. Lógicamente buscaremos editar cada una. Se hizo al azar una rifa y pues Yayo le correspondió ser el primero, ¿verdad? Entonces, para nosotros pues será un gusto escucharlo, y posteriormente subiremos esto al Facebook Live del PLN 2022, que son más de 5,340 personas. Sí, donde Fede, aclarar de que no lo puedo transmitir porque esta cuenta que utilizamos es de Oscar Núñez y me pide unas claves. Don Oscar no nos puede acompañar por el momento. Se va a unir más tarde, entonces lo que vamos a hacer es que por eso lo estamos grabando, para después subirlo a la página del foro. Y creo que por consideración a don Yayo lo vamos a hacer igual con los otros candidatos. Y esperamos pues, facilitarles a los expositores toda su grabación y la de los otros compañeros que participan. Sabemos que el partido está en una encrucijada porque tiene que tomar decisiones, y esas decisiones involucran seleccionar personas que tienen que comprometerse a políticas muy concretas para la organización nuestra. Entonces, pues, sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a nuestro amigo y querido, pues, Yayo Vicente, que hoy nos va a ilustrar cuál es su postura y por qué él aspira a la presidencia y cuáles son las tesis que él quiere impulsar. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan y los que posteriormente tendrán la oportunidad de escuchar esta excelente disertación, que esperamos que sea de esa naturaleza. Con el mayor respeto de todos los aquí presentes. Nada más para que sepa, don Yayo, aquí llevo yo el tiempo, cualquier cosa. Muy bien. De los 15 minutos. Primero quiero saludar a tantos amigos, hay 50 amigos aquí metidos en este conversatorio. Y por supuesto, después de saludarlos, agradecerle al Foro 2022 la oportunidad de este espacio. Especialmente agradecerle a los organizadores, a Adriana Ross, a Oscar Núñez, a Federico Tinoco y a Marcos Fernández. Soy Yayo Vicente,
casado con Marieta Ureña. Tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Y desde hace 4 meses soy el abuelo de Amalia. Marieta y yo, los dos, somos sobrevivientes de cáncer. El mío de garganta, y por eso me disculpo por la voz. Ya hace rato dejé ir a karaokes y la verdad, esto me ha servido para oír más y hablar menos. Soy verde, blanco y verde desde que estaba en la panza de mamá. Hijo de Carlos Manuel Vicente, en mi casa se vivía y se respiraba liberacionismo desde que amanecía hasta que nos acostábamos. Siempre he militado en el PLN. Nunca me he ido para volver cuando otra vez hay sol. Nunca he buscado un cargo de elección popular o un nombramiento de carácter político. Ese es el interés de muchos, un objetivo absolutamente legítimo y necesario para fortalecer la democracia del partido y del país. Me gusta participar, sí, en diversas secretarías, integrar comisiones de redacción, preparar diferentes documentos y planes de gobierno del partido, y he colaborado en lo que se me ha permitido. También, y con mucho entusiasmo, he colocado mantas que me mandó Fernando Borracal una vez a colocar, banderas. He hecho bulla en piquetes y he transportado votantes, así como he dictado charlas en el Balcón Verde. Mi colaboración al partido siempre ha sido motivada por las enormes contribuciones que ha dado y que entrega el PLN a las personas para garantizar paz social y una convivencia en armonía. Se requieren 2 tipos de militantes: los que ocuparán puestos de elección popular y los demás que colaboramos para verlos electos. Juntos debemos reflexionar sobre los principios y las acciones que nos deben de guiar. Ambos grupos deben ser verdes por fuera y verdes por dentro, y con una incuestionable lealtad al partido. Ese sentimiento, ese compromiso de vida me llevaron a postular mi nombre para la presidencia del Partido Liberación Nacional. Un cargo que en las circunstancias actuales no debe ser de ninguna manera escalera o trampolín. Hoy, la presidencia del partido debe convertirse en un instrumento de servicio para reverdecer al PLN y permitir que las compañeras y los compañeros ganen las próximas elecciones municipales en el 2024 y la presidencia con muchos diputados en las elecciones del 2026. Es momento de enraizarnos al Partido Liberación Nacional. Debemos de volver a ser el vigilante del bienestar del mayor número. Debemos agregar alianzas sociales con sindicatos, solidaristas, cooperativistas, agricultores, pequeños empresarios, que convirtieron al PLN en el motor del desarrollo de Costa Rica durante el siglo XX, sin dejar a nadie atrás. En el reto de este nuevo siglo, Costa Rica requiere con urgencia a un partido sin derivas ideológicas y enfocado en el bienestar de todas y de todos los costarricenses. Los invito a todos a apoyarme. Vamos a vencer a quienes pretenden mantener a Liberación Nacional en la postración y de los factores causantes de las 3 últimas derrotas electorales. Vamos a soñar juntos. Volvamos a poner a nuestro partido en la ruta del pensamiento creativo, de la innovación y de la reconstrucción de la confianza de todos los costarricenses para seguir construyendo a la Costa Rica que todas y todos queremos. Con esa presentación
porque me dijo Federico que iba a hacer más bien un set de preguntas y de respuestas. Yo termino de presentarme y estaría entonces en disposición de escuchar las preguntas que el grupo organizador tenga a bien hacerme. Ok, perfecto. ¿Hay algún tema, don Yayo, que usted quiera hablar específicamente del partido o algo? Sí, hay muchos temas, Adriana, muchísimos temas. Porque tal vez pueda, porque le queda bastante tiempo, pueda tocar uno que otro que usted considere importante y después abrimos el espacio. Claro, el Partido de Liberación Nacional debe tener como cometido, aquí estamos hablando del partido, no del gobierno ni de Costa Rica, estamos hablando del partido indispensable para la democracia de este país. Siempre lo ha sido y debe seguir prestando esa labor, esa contribución. Pero tenemos que dejar de ser la minoría más grande del país. Eso significa nutrir la base electoral del partido con 700,000 pericos más. Si no logramos eso, vamos a continuar siendo una minoría, no solamente en la Asamblea Legislativa, también en las municipalidades, y vamos a seguir siendo nosotros los espectadores de lo que ocurra en Zapote y no actores. Necesitamos devolverle al Partido de Liberación Nacional una base electoral que le permita volver a hacer la propuesta de el país. Necesitamos para eso volver a poner el pensamiento liberacionista a que nos recorra a todos, porque no es posible que en este país en las últimas elecciones participaran 21 grupos políticos porque no alcanzan las ideologías que hemos inventado en la humanidad para que 21 grupos se presenten. Hay suficiente oferta en la derecha y diría yo también en la izquierda, y el centro izquierda debe ser la oferta política que mayoritariamente presente Liberación Nacional. El partido debe esta reestructuración debe pasar por sus estatutos, entre los cuales tenemos que plantearle a los liberacionistas la posibilidad, por ejemplo, que las resoluciones de los congresos ideológicos sean vinculantes. De otra manera nos pasaría como con el Congreso Matilde Marín o con el Congreso Daniel Oduber Quirós, que las resoluciones quedan pintadas en la pared y cuando llegamos a la Asamblea Legislativa o llegamos a Zapote no actuamos en consecuencia. Eso tenemos que corregirlo. Tenemos que normar cómo va a actuar el liberacionista en gobiernos de liberación nacional y cómo va a actuar el liberacionista en gobiernos de otros partidos. Eso no está normado. Igual que con un grupo hicimos la propuesta de el reglamento de la ética y de disciplina, que por dicha este es el único partido que tiene esos órganos debidamente reglamentados. Tenemos que tener algo equivalente, paralelo para lo ideológico y lo político. El ajetreo en gobierno, el ajetreo en la labor legislativa no permite pensar. El partido es el que tiene que tener las cajas de pensamiento que nutran a nuestras fracciones legislativas y municipales. Si nosotros no volvemos al estudio, al pensamiento y a la propuesta, este partido no tiene razón de existir. La razón de existir es el bienestar del mayor número y no se vale dejar a nadie atrás. Es cierto que hemos estado distraídos con el nuevo entorno económico que fue tan importante para Costa Rica, pero esa distracción tiene que llegar al final y comenzar a ver nosotros como
resolvemos el problema de egresados de las universidades que no tienen trabajo, el problema de un modelo económico que no permite que gente con baja escolaridad pueda obtener trabajo de verdad. Y cuando hablo de baja escolaridad, estamos hablando que realmente los puestos de trabajo del nuevo modelo son para gente que hablen más de 2 idiomas, es para gente que maneje muy bien los sistemas de cómputo, es para otro tipo de personas, y tenemos 500,000 personas en este país que no tienen esa dicha, esa escolaridad, y por lo tanto no tienen, y sin embargo tienen familias que mantener, hijos que alimentar. Puede ser ignorante a esa situación social. Básicamente el partido tiene que volver a ser el pivote político de Costa Rica, y eso no lo vamos a lograr siendo la minoría más grande del país. El paso hay que darlo, hay que abrir las puertas del PLN de par en par, hay que inundar con nuevos pericos nuestros asientos, nuestras bancas, así como único factor indispensable para volver a sentarnos y hacer una propuesta país que realmente tenga asidero electoral. En este momento no lo tenemos, y esa es la gran pelea que el PL tiene que dar. Y esa pelea, esa nueva imagen que el país requiere, pero que Liberación desea hacer, requiere caras nuevas. No podemos de ninguna manera pretender una nueva imagen con las mismas caras de siempre. Eso es un problema que en política ocurre. La percepción del elector tiene un matrimonio muy estrecho con sus preferencias. Entonces, el partido tiene que ver cómo renueva caras, vuelve a actualizar sus propuestas, y debe continuar siendo el partido moderno que siempre ha sido. No sé cuánto me queda, Adriana, porque usted tiene el cronómetro y no me lo enseña. Vamos a ver, ya hay un segundo. Le quedan 2 minutos. Bueno, dejémoslo ahí, yo se los regalo. Ok. Entonces, abramos el espacio en este momento de todas las consultas, preguntas que quieran hacerle al candidato. Eso Yo sí, le había preguntas. Quería dar la oportunidad. Fede, ¿vos querés empezar? Bueno, hay un problema que ha gravitado siempre en el partido, que es cómo va a ser la relación suya si llegara a ser presidente del partido con la fracción. Porque la fracción del partido es la cara más visible, aunque el grupo pues municipal y de alcaldes pues, tiene un papel realmente trascendente. ¿Cómo caracteriza usted, don Yayo, qué ha sido los presidentes frente al rol que juegan la fracción? Porque las elecciones comienzan a ganarse desde lo que va comenzando a salir del partido durante todo el proceso. No es solamente al final, también se va cristalizando una imagen, como se cristalizó la pésima imagen del PAC. Así fue. La otra pregunta es, ¿cómo califica usted actualmente nuestro modelo de formación que tenemos? Sabemos que la formación de un partido es clave. ¿Cuál considera usted que debe ser la formación que requiere actualmente el Partido de Liberación Nacional en las actuales circunstancias? Otra pregunta, don Yayo, ¿cuáles considera usted
que serían sus debilidades que ustedes puedan suplir en políticas organizativas con otros compañeros. Usted nos ha hablado de una serie pues, de fortalezas suyas, de nortes, pero quedan otros espacios. ¿Cómo cree usted que los puede llenar? Y el otro aspecto que ha hecho mucho daño en el partido es el de la mesa gallega. Eventualmente, si usted llegara a ser presidente del Partido de Liberación Nacional, ¿qué espacio ofrecería a sus adversarios en la presidencia? O viceversa, en caso de perder, ¿qué otra trinchera considera usted que usted buscaría dentro del partido para que conjuntamente, pues diferentes fuerzas esas son todas, Federico, qué bárbaro. No, 4, le dije que le iba a hacer poquitas. Bueno, a ver si apunté bien. Federico Tinoco pregunta, de resultar electo, ¿cómo va a mejorar la relación entre la fracción y la presidencia del PLN? Definitivamente que creando puentes y escenarios de encuentro. Las relaciones interpersonales son indispensables y la fracción legislativa es la cara del PLN frente al electorado, y eso nadie lo puede poner cuando estamos en la oposición en entredicho. Eventualmente, los estatutos deben de normar esa relación, no solo entre la fracción y el partido, también de las personas que ocupan puestos en nuestro gobierno y en gobiernos de otros partidos. Yo quiero aprovechar la pregunta de Federico para decirles que también tenemos fracciones municipales. El PLN es una organización política nacional, está en los 84 cantones. No debemos concentrarnos en el esfuerzo del área metropolitana y olvidar como si no existiera el resto del país. Las fracciones municipales son muy importantes y son también la cara del partido. No podemos dejar de establecer entonces, de conectarnos entonces como partido sin estar con vasos comunicantes con las fracciones legislativas y municipales. La otra pregunta que me hace Federico es ¿cuál es la propuesta con relación al Instituto de Capacitación Política Rodrigo Facio? El ICARF, como lo conocemos, es lo más importante que hemos hecho en capacitación después de CEDAL en la Catalina. Y es un sueño que finalmente Marco Cerconi lo convirtió en realidad. Nuestros dirigentes, nuestros líderes en formación y consolidados requieren capacitación continuada, capacitación política y también capacitación ideológica. Ese esfuerzo debe pasar por muchísimas mujeres y por muchísimos jóvenes, que son a quienes tenemos que enamorar en un partido que requiere nuevos ingresos. Nuevos no son pocos. Tenemos que ponernos como meta 700,000 pericos nuevos. Tenemos, por dicha, Federico, recursos económicos. Así que la necesidad puede ser atendida y la gente que puede actuar de facilitador en este esfuerzo de formación existe, la tenemos en nuestras filas. No utilizar a las mejores mujeres, a los mejores hombres en esta capacitación es casi ingrato, es casi botar uno de los tesoros más grandes que tiene el partido. Así que sí, el ICARF debe de ser eje del Partido de Liberación Nacional. Cuidado si no es la parte más importante del Partido de Liberación Nacional, como lo fue en su época CEDAL cuando estaba ya en la Catalina. Me pide Federico que le diga
vamos a ver si lo apunté bien, ¿cuál es el espacio que se le daría a los candidatos que pierden? Yo le quiero decir a don Federico, como él me dice a don Federico, que nadie va a perder, nadie. Esta es una elección entre hermanos, de personas que estamos sometiendo el nombre a consideración, todos con virtudes, todos con defectos, pero cobijados los tres por la misma bandera. El Partido Liberación Nacional tiene la imperiosa, la exigente necesidad de ampliar su base electoral, por lo menos en 3 veces de la que ya tiene. Tener siempre garantizada la segunda ronda y muchas veces ganar en la primera vuelta. No es posible conformarse con ser minoría, una minoría grande, con no contar con 29 diputados o mayoría simple. Mal estaríamos haciendo, no dando el espacio a los liberacionistas que quedamos, si tenemos que ser casa de 700,000 nuevos pericos. Todos somos necesarios y falta gente que incorporar. Me pregunta Federico, ¿cuáles son las fortalezas de mis adversarios? Y yo, otra vez, aunque peque de necio, quiero decirle que aquí no hay adversarios. Aquí, hoy somos 3 candidatos que ponemos nuestros nombres a la orden de la Asamblea Nacional del Partido. De hoy al 22 de octubre, los asambleístas pueden tener que elegir entre mucho más que 3 personas y al final todos vamos a salir abrazados. Con Ricardo Sancho yo tengo una amistad de muchísimos años, con él y su hermano, que en paz descanse. Le tengo muchísimo afecto y admiración por sus posiciones siempre claras y precisas. Yo a Enio lo respeto mucho. Cuando yo oigo a Enio en sus temas, yo siento que crezco, siento que aprendo. Enio es un tecnócrata de grandes quilates y con su esposa que hoy nos acompaña, con Gloria, hermana de Toño Álvarez, también es amiga. Ambos debatimos regularmente sobre distintos temas. Muchas veces terminamos de acuerdo y por supuesto que nunca terminamos de acuerdo cuando hablamos de fútbol porque ella está muy mal apuntada. Así que no se trata de identificar fortalezas y debilidades. Los asambleístas liberacionistas deben sentirse muy orgullosos que van a poder elegir entre distintos postulantes. En otras tiendas políticas, esa situación no ocurre. Lo importante es que, ¿qué es lo que le conviene al PLN? Si vamos a dejar de ser la minoría más grande, si ocupamos atraer a 700,000 electores más, tenemos que presentar caras nuevas, muy liberacionistas, sin mácula ética y con lealtad probada. Las preferencias electorales se construyen con percepciones y necesitamos crecer sin generar la reacción de más de lo mismo. Federico, o don Federico me pregunta, ¿cómo voy a compensar mis debilidades? Y sí, obviamente, tengo debilidades y las voy a seguir teniendo. Yo no soy un San Nicolás que se presenta con un saco de soluciones. Esa época pasó. Hubo un tiempo cuando el PLN le decía al país lo que debía hacerse. Pero fuimos nosotros los que transformamos al país. Hoy tenemos un ejército con títulos debajo del brazo, títulos universitarios y técnicos que están distribuidos de costa a costa y de frontera a frontera. Más bien, hoy la Costa Rica liberacionista es la que tiene que decirle al partido qué es lo que hay que hacer. Ellos son los que tienen la palabra. Hay que abrir espacios, muchos espacios, casi que consejos observatorios en cada tema. El PLN tiene en sus filas a los mejores en cada campo
vamos a volver al estudio, a ser los consultores de las fracciones legislativas y municipales. Yo creo que con eso, creo yo, Federico, agarré tus preguntas y las contesté. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta y si no, podemos ampliarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer una que está aquí en el chat y luego le doy la palabra a don Oscar Bermúdez y después a don Álvaro Ramos. Dice, buenas noches a todos. 2 consultas para don Yayo. 1, en caso de ser electo presidente, para que exista un mayor contacto y una estrecha coordinación con los comités políticos cantonales de nuestro partido, tomando así en cuenta las bases, perdón, creo que sí, creo que lo, vamos a ver, es que lo estaba subiendo. Otra vez, voy de nuevo. Buenas noches a todos. 2 consultas para don Yayo. 1, ¿qué planes tiene para que en caso de ser electo presidente, para que exista un mayor contacto y una estrecha coordinación con los comités políticos cantonales de nuestro partido, tomando así en cuenta a las bases liberacionistas? Y 2, si logra ser electo, se compromete a dedicarse a tiempo completo a fortalecer nuestro partido y no aspirar a ningún puesto de elección popular. Gracias, Marco Tulio Sandí de Santana. Sí, muchas gracias, Marco Tulio, por la pregunta. Como he tratado de explicar, la nueva página que tiene que abrir el PLN se tiene que caracterizar por promover el liderazgo de abajo hacia arriba. Los liderazgos de arriba hacia abajo están pasados de moda en una sociedad que creamos que ya no es tan homogénea. Aquí cada grupo tiene sus propias inquietudes, los hemos organizado. No hay grupos en este país que no estén organizados y tengan representantes legítimos. No es el partido que va a venir a decirles qué hacer en un cantón porque están perfectamente organizados. Y el partido tiene culpa en eso. Nosotros nos metimos a organizarlos. Ahora tenemos que comprometernos a oírlos. Esa es la diferencia. Yo nunca, Marco Tulio, yo nunca he participado de un puesto de elección popular. Tal vez tuve algunas oportunidades. Me he dedicado a mi profesión, me he dedicado a contribuirle al país desde mi desde mi propia trinchera. He tratado de seguir estudiando, de entender la política un poco más desde los libros, porque ya la habíamos entendido un poco en la práctica. La filosofía política es un tema que nos debe de encantar a todos, pero no se trata de ninguna manera de que yo vaya a aspirar y presentar, postular mi nombre para a los 2 años irme a perseguir un puesto electoral. No, eso sería engañarme a mí, eso sería engañarlos a todos. Yo pretendería que tanta transformación requiere 4 años y aún así el tiempo se va a hacer escaso. Pero bueno, le voy a robar a mi familia 4 años. Como yo les conté, Marieta y yo somos sobrevivientes de cáncer los dos. Durante mucho tiempo habíamos contado con paciencia cómo íbamos cumpliendo los requisitos del IBM para pensionarnos e irnos a vivir a Santa María de Ota, de donde es Marieta, y donde manda capitán, no manda marinero. Ahí queremos terminar los días. Esta propuesta nos sacó un poco de esos planes. Si los asambleístas deciden que esta postulación es la que van a favorecer, nosotros lo que tendríamos que hacer es posponer, poner en paréntesis nuestros planes, porque esto es un trabajo de tiempo completo y más, ¿verdad? Estamos claros del montón de retos que se nos vienen, y como les digo, aquí hay que abrir puertas, abrir los oídos, hablar menos y ver cómo hacemos para que realmente las propuestas de la gente se acomoden a las propuestas que eventualmente el partido tiene que hacerle a todo el país.
Perfecto, muchas gracias. Le damos la palabra a don Oscar Bermúdez. Buenas noches, Yayo. Buenas noches a todos los participantes. Para mí, participar en esta reunión es un honor. Lo entiendo como un gesto de amistad que me honra muchísimo del doctor Yayo Vicente. Me parece que la participación del doctor Vicente en este proceso de elección del presidente del Partido de Liberación Nacional es una oportunidad importantísima, porque es un hombre que cree en la política, y esto es algo que yo valoro muchísimo. La política es algo que ha sido denigrado, que ha sido tratado de muy malas maneras. De hecho, forma parte del tema de la lucha ideológica, del tema de las ideologías en el final de, digamos, como decía Murakami, en el final de la ideología de la política. Es la degradación en la que ha caído este concepto, etcétera. Yayo me parece que tiene una visión limpia, clara, de servicio. Es sumamente importante que una persona con este tipo de visión aspire a un cargo de un partido tan trascendental, tan importante como el Partido de Liberación Nacional. El partido es una herramienta del pueblo costarricense que ha sido útil, que ha sido imprescindible en la construcción histórica tan exitosa de un país como el nuestro. Entonces, primero quería decir eso. En este contexto, sí quiero, no sé, tal vez importunar a Yayo con una pregunta que pudiera resultar compleja, incómoda, en fin, no sé. Estamos en un escenario internacional exaltado que necesariamente, indiscutiblemente, arrastra, influye las corrientes políticas dentro del país. Me parece que fue a un socialdemócrata, creo que fue a Felipe González, al primero que le oí decir que abarcar la política desde posiciones ideológicas es un error terrible. Y yo que entendí eso desde aquella época, y me parece que eso es cierto. Lo cual no quiere decir que no se tenga que tener una definición ideológica clara. Hay que entender muy bien que las circunstancias políticas se abarcan con un sentido pragmático, pero no se puede ser desleal a los principios. Y los principios deben ser claros. El Partido de Liberación Nacional, disculpe, se ha movido a lo largo de una historia relativamente extensa en este país. Hemos hablado de más de 70 años de actuar en circunstancias siempre variables, siempre cambiantes, en una historia compleja, en un país dependiente de los movimientos de las enormes fuerzas geopolíticas. Sin embargo, ha conservado una vocación por determinados principios e intereses, y lo ha cristalizado en sus gobiernos de la mejor manera posible. Se ha esforzado por hacer esto. Y ahora estamos en una situación en la cual tanto los medios de comunicación como la academia, como las fuentes de conocimiento inmediatas o más remotas para las personas, plantean una disyuntiva. El camino neoliberal de la construcción económica o un camino tendiente a una dosis mayor de soberanía, una construcción un poco más democrática, un poco más abarcadora de las necesidades de los más desafortunados. Liberar las fuerzas del mercado o tratar de contenerlas de alguna manera dentro de un proceso de planificación basado en las aspiraciones de la justicia, etc. Don Gerardo, solo Mimi Prado le ha dicho así a usted y no le gustó mucho, pero bueno. Don Yayo Vicente, ¿cómo piensa usted desde la presidencia del Partido de Liberación Nacional que debe expresarse la orientación ideológica de este partido? Es evidente que era un partido
conocido o entendido por muchos como un partido socialdemócrata, un partido donde hubo incluso vicepresidentes de la socialdemocracia internacional, como don Daniel, personas tan claramente socialdemócratas, etc. Y luego, disculpe, otros líderes... Tal vez si puede aterrizar un poquito ya la consulta para poder darle chance y porque está también hecha. leer preguntas del chat. Gracias. Está hecha la pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, don Oscar. Mire, varias cosas. Primero, los ticos cuando nos sirven el gallo pinto, no nos dedicamos a separar el arroz de los frijoles, nos lo comemos como nos lo sirven y así nos sabe muy bien. Aquí hay cosas que separar. Estamos primero teniendo que fortalecer al Partido Liberación Nacional para que sea una opción clara y contundente al electorado. Pero por supuesto que eso no significa que desconocemos que hay que formar a un ciudadano que no sea ostentoso, ¿verdad? Pero que no sea un ciudadano que se vaya en una sociedad de consumo de bruces, porque ni el mundo aguanta eso, ni el costarricense está acostumbrado. Yo creo que es necesario primero concentrarnos en Liberación Nacional y luego tratar de ver cómo, una vez que seamos gobierno, inducir a la creación de un ciudadano que realmente pueda vivir con la austeridad o hacer feliz con las cosas que a veces desperdiciamos en un país como el nuestro. Pero bueno, hablando de ideologías, si bien es cierto, nos sentimos más cercanos a la socialdemocracia y por supuesto que hemos tenido vicepresidentes en la Internacional Socialista y actualmente Katia Rivera, la presidenta del partido y actual jefe de fracción de Liberación Nacional, es vicepresidenta de la Internacional Socialista. La verdad es que sí, nos sentimos muy afines a la socialdemocracia, que es la que hemos realmente estudiado cuando nos ponemos a estudiar. Pero el Partido de Liberación Nacional, su ideario puede resumirse en la segunda proclama de Santa María de Ota, que es el bienestar para el mayor número. Si eso nos resume nuestro quehacer, si nosotros estando en gobierno, estando haciendo propuestas, no nos preguntamos si estamos satisfaciendo ese requisito del bienestar para el mayor número, no estamos hablando en serio. Estamos simplemente utilizando el partido de escalón para hacer alguna otra cosa con una segunda agenda. Pero el ideario de Liberación Nacional se resume en el bienestar del mayor número. Con eso espero haberle contestado a don Oscar. Desde luego, don Yayo, muchas gracias. Muchas gracias. Don Álvaro Ramos, su consulta, pregunta. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias, don Yayo, por su participación. Bueno, lo primero que quiero decir es que el único partido que tiene vocación de poder es Liberación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los demás parecieran no tenerlo del todo. Ni siquiera se puede hacer atisbos de que lo tengan. Entonces, en ese sentido, después de 3 pérdidas electorales generales en las que el partido quedó por fuera del Ejecutivo, no así del Legislativo, uno se pregunta cómo recuperar esa vocación. Es extremadamente importante. Estar en política no es un ejercicio académico, es un ejercicio para la vocación al poder. Si usted quiere el bienestar de la mayoría, si usted quiere la seguridad de la mayoría, si usted quiere relaciones exteriores, usted tiene que estar en el poder. No hay otra manera de hacerlo, no se ha inventado, por lo menos no en Occidente, conozco que se haya inventado otra. Entonces, desde la perspectiva de la alta dirigencia del partido a la que usted aspira, a presidir la alta dirigencia del partido, cómo promover esa vocación de poder en todos los órdenes, en el ideológico también,
pero en el pragmático. Y en este sentido, las características de la administración actual, me parece a mí que pasa, ¿cómo promovería usted? Y pasa desde mi punto de vista, desde hacer una verdadera oposición, una oposición auténtica en la que se defiendan los principios del partido históricos, pero del momento, la defensa de la democracia, la defensa de que tengamos en el futuro democracia, para ponernos en los temas actuales, me parece que esa es la vocación de poder del partido y esa es la vocación que debe tener la dirección política del partido. Ser en lo práctico, sobre todo los anglosajones se llama shadow cabinet, ponerle una marca desde el partido, una marca a cada ministro, una marca al presidente, una marca que lo marque, un grupo que los marque y los esté constantemente monitoreando y replicando en todas las políticas públicas. Me parece que esa es una función del partido que me gusta mucho que los candidatos a presidente y a otros puestos tuvieran clara esa función. Me parece que pasa por ahí. Y si no tenemos esa vocación de poder que se expresa en una posición vigorosa, no vamos para ningún lado, no camina. Sigue siendo una máquina electoral que elige alcaldes y que elige diputados, pero se acaba la vocación real de poder. En segundo lugar es por qué hemos perdido 3 veces y por qué podríamos perder la próxima. Ese constante, y el presidente lo hace bastante bien, el presidente actual, me refiero al presidente Chávez, es muy habilidoso, no ha producido nada, pero es muy habilidoso en convertirse en el gran adalid contra la corrupción, y eso lo indican todas las mediciones estadísticas, las métricas que se hacen respecto. Sigue teniendo una gran, su popularidad está basado en su tesis anticorrupción. Entonces, ¿cómo replicar eso? Es demasiado importante, y creo que desde la dirigencia suya y de los que tienen que elegir estar cerca, son las elecciones de alcalde, es vital renovar completamente el problema de las alcaldías. La debilidad de Liberación en materia de corrupción, que nos la han indilgado, nos la acaban de indilgar en la última campaña, nos la indilgan todos los días las granjas de troles, reside que no hemos estado en el poder ahora en 3 administraciones y seguimos siendo los corruptos. Seguimos siendo los que damos los contratos en los ministerios, etcétera. Esto es extraño y yo creo que se debe a que tenemos un problema en las alcaldías. Las alcaldías sí no están dando, algunas de ellas, la cara en materia de corrupción. Aquí está el punto central y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina en la próxima elección. ¿Qué haría usted para tener vocación de poder, enfrentar a una administración que está mostrando signos preocupantes en materia de dónde quiere llevar el país, muy preocupantes en ese aspectos democráticos, aspectos de destrucción de institucionalidad? Álvaro, ¿Cómo limpiar eso? Álvaro, las preguntas tuyas son varias. En primer lugar, pocas personas en Costa Rica saben de seguridad ciudadana como vos, pocas personas. El partido haría mal no teniéndote, construyendo criterio alrededor de ese tema, como hace mal no teniendo a la gente que sabe en los diferentes temas, dando verdaderos consejos, observatorios en temas específicos. Si nosotros que reunimos seguramente, yo de eso no tengo duda, pero seguramente la gente mejor formada en los distintos temas, pero no los usamos, no nos nutrimos de esta gente, el partido va a estar nada más en coyunturas. Ese es uno de los puntos. Lo siguiente es decirte que Otón Solís dijo que éramos monopolio, que Liberación Nacional tenía el monopolio de la corrupción. 2 gobiernos del PAC probaron lo contrario. La corrupción es un problema en el país. El PLN no escapa, pero dichosamente no tenemos el monopolio y tenemos muchísima gente honrada en las filas del PLN. Pero tenemos militantes que no son tan honrados y el Poder Judicial se encargará de lo propio de acuerdo con el sistema que tenemos. Mientras tanto, sí advertir
que en materia financiera, nuestro partido, al revés de otros, es el único que no ha sido cuestionado. Aquí hay que darle otra vez las gracias a Paulina, a Marcos Cerconi y a todo el gran equipo del Balcón Verde, que han logrado hacer una gestión financiera absolutamente al gusto del Tribunal Supremo de Elecciones. Con relación a nuestra gente en diferentes puestos, y seguramente me estás hablando de Diamante y algunos desvíos de la línea ética que todos quisiéramos alrededor de los gobiernos locales. La verdad es que el PLN durante mucho tiempo ha descuidado sus gobiernos locales y a sus líderes territoriales. Eso hay que recuperarlo. Eso es parte de Liberación Nacional y ahí hay que dar formación y hay que ver cómo resolvemos. Pero otra vez, cuando nos sirven el gallo pinto, no separamos arroz de los frijoles. Separemos el partido de los militantes. Una cosa es el partido que ha logrado entregar cuentas al centavo y otra cosa es el militante que por alguna razón u otra se ve tentado y cae en la tentación. Ese no lo queremos, no lo vamos a proteger, este no es el partido de ellos, por lo menos mientras no pague su deuda a la sociedad, no lo queremos, pero separemos el arroz de los frijoles, esto no es gallo pinto. Muchas gracias, don Yayo. Antes de darle la palabra a Guido Mora, voy a leer otra consulta del chat. Nos pregunta Melvin, ¿cómo hacer para incorporar a los adultos mayores en la organización, así como lo hemos incorporado otros sectores en órganos, en órganos de decisión, como por ejemplo asambleas? No deberíamos desperdiciar su experiencia, no debemos perder de vista que este grupo etario supongo que iba a poner estaría, en los próximos años será mayoritario. Me gustaría contestar así. Metamos en la columna de activos lo que aprendimos en la pandemia. Soy epidemiólogo y creo que todos tenemos que aprender lo positivo de este paso por la pandemia. Si no nos vacunábamos todos, no alcanzábamos la inmunidad de rebaño. Si no usábamos mascarilla todos, íbamos a seguir contagiando unos a otros, ¿verdad? En el partido Liberación Nacional que sigue, tenemos que estar todos. Los adultos mayores, por supuesto, los pensionados, sí, los jóvenes, ninguna duda, las mujeres, definitivamente, todos. ¿Cómo vamos a darle nosotros respuesta a los desempleados sin oír a los desempleados? ¿Cómo vamos a darle respuesta al pequeño productor agropecuario sin oír al pequeño productor agropecuario? Nosotros lo formamos para que piensen, lo formamos para que fueran críticos. Bueno, ahora tenemos que formarnos nosotros los dirigentes para oírlos. Y por eso es necesario construir los canales de comunicación para que este partido tenga un liderazgo horizontal, plano, matricial, donde todos podamos opinar, todos podamos construir opinión, todos podamos sentirnos orgullosos de que el PLN es casa de todos. Gracias, don Yayo. Le damos la palabra a don Guido Mora y después volvemos a leer otra consulta del chat. Muchas gracias, doña Adriana, y buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Yayo, una de las grandes críticas que tenemos es que Liberación Nacional se concentra en la gran área metropolitana. Hemos perdido los vínculos comunicantes, no solamente con la dirigencia de algunos sectores del gran área metropolitana, sino también con la dirigencia de los cantones más empobrecidos y menos favorecidos del país.
Liberación no puede continuar en ese escenario porque el país somos todos y esta gente se ha quedado postergada, muchos cantones se han empobrecido, se han postergado, han quedado abandonados. ¿Qué vamos a hacer para que Liberación Nacional vuelva a tocarle el corazón a toda esa gente de las zonas costeras y de las zonas más vulnerables y menos privilegiadas, para que nos vuelvan a ver y nos vuelvan a ver con atención y con esperanza, como nos veían hace unos años? ¿Qué es lo que vos proponés para poder llegar y convertirse nuevamente en una alternativa política para esos grupos? Muchas gracias, Adriana. Buenas noches. Guido, otra vez, una cosa es la propuesta política del partido para el país y otra distinta es la propuesta del presidente para el partido. El partido tiene que organizarse de forma distinta, de manera que pueda oír a todos los diferentes grupos, sectores. Yo comparto con vos en ese abandono que tenemos de fronteras y de costas, pero hay abandonos en otros lados. Aquí mismo en Agam caminamos un poquito y nos vamos a encontrar grandes precarios de gente que amanece sin saber si va a comer el día siguiente. Es una preocupación clara. Yo no tengo las respuestas, el partido tiene que construirlas, entre todas tenemos que construir. Si tenemos vocación de gobierno, tenemos que tener vocación de buscar las soluciones. Yo en los últimos años he estado metido en una zona cafetalera, ya en Dota, un pueblo lindísimo, lindísimo, pero no se puede recoger la cosecha si no llegan los indios, nuestros pueblos originarios. ¿Verdad? La distancia entre nuestros pueblos originarios y el resto de la población es una brecha que grita desesperación, es una barbaridad, ¿verdad? Estamos haciendo lo que hicieron los anglosajones, metiéndolos en reservas, en jaulas aparte, no le estamos dando oportunidades de universidad, por ejemplo, ¿verdad? Las universidades públicas debieran tener al menos la proporción de indios que los indios tienen en la proporción de la población de Costa Rica, pero vayan a ver cuántos indios hay estudiando en las universidades públicas. No tenemos, ellos no van a tener pronto doctores y odontólogos, y tampoco ingenieros, y tampoco arquitectos, y mucho menos veterinarios. No van a tener nada, van a seguir abandonados. No quiero yo decir que no hay que respetar su cultura, pero hay que abrirle las puertas por si quieren entrar. Hay que facilitar las puertas del Estado. No podemos tener un Estado que los expulse, pero eso es trabajo del gobierno al que tenemos que llegar. Ese no es un trabajo del presidente del PLN. El presidente del PLN, perdonen, tienen que hacer que este partido crezca, que se nutra otra vez de pueblo, que otra vez podamos sentirnos representantes de la colectividad más grande de este país. Tenemos que tener 40, el 50% de cantera electoral para poder hablar en serio. No podemos conformarnos con ser la minoría más grande. Muchas gracias, Yayo. Muchas gracias, don Yayo. Le voy a leer otra consulta que dice, de parte de doña Ani Saborío. Buenas noches, Yayo. ¿Cómo hacemos para limpiar el nombre del PLN y que los costarricenses vuelvan a creer en nuestro partido? Yo no tengo, Ani, ninguna duda de que tenemos una marca maltratada. En buena parte es nuestra culpa. Siempre uno debe de sentir la responsabilidad de lo que va mal para poder así tener una parte de la solución. Si la solución está en nuestras manos, nosotros no podemos hacer nada. Sintamos la responsabilidad para tener la solución en nuestras manos. Tenemos que educar a nuestros líderes para que nuestros líderes puedan llegar el mensaje de que efectivamente este no es un país corrupto, aunque en sus filas nos haya
de vez en cuando gentes corruptos, porque el partido puede ir a seguramente a reclutar ángeles, pero termina reclutando seres humanos, ¿verdad? Y eso le pasa a cualquier partido. Eso le pasó al PAC en 2 ocasiones distintas. Nosotros no tenemos el monopolio de la santidad, pero tampoco tenemos el monopolio de la corrupción, ¿verdad? Eso hay que explicarlo. La corrupción existe y está documentada desde los papiros egipcios. La corrupción es un problema de gobierno de siempre. No podemos evitar que ocurra. Lo que hay que hacer es lo que hizo Liberación Nacional, tener un tribunal de ética, un tribunal de asada, tener un tribunal que realmente logre resolver el problema cuando se presenta. Por supuesto que hay que promover probidad, pero nosotros no vamos, aunque queramos, a tener un partido que represente el 40% del electorado solo de angelitos. Eso no existe. Hay que tener claro que lo que tenemos que tener son los mecanismos para detectar la corrupción y sacarla del partido lo antes posible. Y hay que tener claro que una cosa es el partido y otra cosa es el militante. Muchas gracias. Me acaba de poner doña Isabel que tiene la mano levantada, pero bueno, yo no vi la aplicación, pero le doy la palabra a doña Isabel Chamorro. Bueno, muy buenas noches. Si ven aquí un poco oscuro es que estoy en un carro. Un saludo afectuoso a Gerardo. A mí me es muy difícil decirle otros que no sean los nombres a las personas, pero bueno, Yayo casi que es el nombre, ¿verdad, Yayo? Yayo dice mi cédula. Yayo dice tu cédula. Bueno, sí. Entonces ya no me siento diciendo sobrenombre. Está bien. Bueno, mira, Yayo, vos y varios de los que estamos aquí y yo hemos sido parte de un grupo que hemos levantado una casi que protesta, por así decirlo, contra prácticas, contra deficiencias, contra cosas que consideramos que están incorrectas en el partido y que la gente, los analistas, las redes, el vecino, Raimundo y todo el mundo nos lo dice diariamente. Y uno de esos temas es el tema de la ética. Yo no estaría, según el Código Electoral, el Tribunal de Ética de los partidos debe sancionar, debe establecer los mecanismos y las sanciones que en general, digamos, establecer la normativa para sancionar, si es que así se considera, las comportamientos o actitudes o acciones que van en contra de la ética y de la transparencia. Eso está basado en un reglamento que debe hacer el Comité Ejecutivo. El Código Electoral es muy claro en eso. Sin embargo, ante casos ante el caso de la Secretaría General, tanto el Comité Ejecutivo más otros dirigentes del directorio afirmaron que no se podían aplicar ninguna normativa porque había carencias, había vacíos legales en la normativa que tiene el Tribunal de Ética. Si eso es responsabilidad del Comité Ejecutivo, del Comité Ejecutivo Superior, creo que ahí se está fallando. Y aunque tengamos un Tribunal de Ética, no está cumpliendo las funciones para las cuales ha sido definido. De tal modo que yo te quisiera preguntar en eso, en ética, y a propósito de lo que señalaba don Álvaro Ramos ahora muy bien con el tema de corrupción, ¿qué tenemos que hacer a lo interno del partido? ¿Cuál es la normativa o cuál es tu posición con respecto a la carencia señalada de normativa para analizar y sancionar actos contra la ética, actos de corrupción dentro del partido? Porque mucho se ha dicho y ahí lo vemos, hay personas que han tenido algún tipo de por lo menos de presunción, o por lo menos
ya se ha avanzado en algo y sin embargo siguen estando, no hay ni un tiempo para separarlos ni nada por el estilo. Y eso nos ha hecho mucho daño al partido, porque el partido se ha asociado a la corrupción. Eso número uno. Número dos, se habla mucho de lo que hay que hacer por Liberación Nacional, pero yo no escucho, hablamos de eso y me incluyo, propuestas concretas que nos permitan efectivamente aumentar una estrategia del partido para precisamente aumentar la cantidad de personas que se afilien o que sientan identificación con nuestro partido. Y si no es así, no vamos a lograr, vamos a lograr probablemente una cuarta derrota. Entonces, yo creo que hay que plantear acciones muy concretas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a tener esa relación con las bases del partido? Porque aquí hay una integrante de este foro, no sé si están ahorita, pero que decía una regidora municipal que me decía, doña Isabel, en 4 años nunca se acercó nadie del partido a nuestra municipalidad. Y finalmente, el otro tema tiene que ver con democratizar económicamente el partido. Nosotros tenemos que aumentar la cotización para el partido. Y yo creo que se ha estado hasta cierto punto en una posición un poco cómoda de que se recibe la deuda de las elecciones municipales, de las elecciones nacionales, y no hacemos un esfuerzo por democratizar, y entonces seguimos dependiendo de ciertos capitales dentro del partido. Buenas noches. Primero que todo, advertirle a quienes nos acompañan que cuando Isabel Chamorro habla, todos tenemos que ponerle atención. Ella no solamente es liberacionista, sino que tiene una vivencia que le permite hablar con una propiedad escandalosa, ¿verdad? Aquí no hay, ella no oculta nada, entonces hay que ponerle atención y tratar de darle respuesta a sus inquietudes lo antes posible, porque tener a Isabel en contra es como que le salga el diablo a uno en el callejón, ¿verdad? Vean, doña Isabel, como dice Federico, Isabel, es realmente complicado lo que vos señalás. El código de ética sale de un grupo, el borrador sale de un grupo que se llama La Isla, que yo tengo el honor de pertenecer, que pertenece a Liberación Nacional y que es un grupo de discusión política, y a veces nos salimos de ese derrotero y para ir a ayudar a organizar el Congreso de Daniel Oduero, o como hizo un presidente del partido que nos dijo, hagan la propuesta del código de ética y yo les ayudo. Y claro, se hizo la propuesta, se hizo el borrador, y como pasa siempre, y algunas cosas se quitaron, se pusieron, pero eso es parte de la democracia. Pero es parte también de la construcción de normativa, y vos como diputada lo sabés, que las leyes nunca se terminan de hacer, por eso hay que estar permanentemente haciendo nuevas o remozando las viejas o modificando las viejas a los nuevos contextos. Eso que vos estás señalando, que el código de ética de repente resultó corto en algunas cosas, y hay que reformarlo, hay que seguirlo trabajando. Eso es una tarea permanente, es una tarea, en este caso, que es por la decencia, es una tarea primordial, ¿verdad? No hay ninguna duda de eso, Isabel, ninguna duda. En cuanto a tratar de que sean las bases las que sean la gran fuente de financiamiento de las actividades partidarias, es fundamental. En las bases se quejan que cuando van a inscribir papeletas en los distritos, en los cantones, ahora mismo para inscribir la candidatura a la presidencia, tuvimos los que somos de clase media, los que somos pensionados por el IBM, que pasar el platillo a algunos amigos, ¿verdad? No es posible que para hacer democracia se pidan cuotas,
¿verdad? Eso hay que resolverlo, y hay que resolverlo tratando de que los ingresos sean compartidos, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda. El que dude de eso, lo único que hace es exponer al partido a que algún capital que no queremos, o que está no por la democracia, o que no está por el país, o que no está por el bienestar del mayor número, se meta para el bienestar de ellos, para el bienestar particular, ¿verdad? Y eso la única manera de resolverlo es con una contribución popular. No hay otra. No, las demás salidas, por supuesto que la deuda pública a los partidos ha sido interesante. Fue una propuesta de Daniel Oduber, y nosotros mismos hemos venido disminuyendo esa contribución estatal que democratiza tanto al partido y que hay que perfeccionarla, porque no se vale que entremos en una campaña y caigamos en manos de banqueros, ¿verdad? Hay aquí una necesidad de siempre repasar lo que hicimos para volverlo a mejorar, volverlo a adecuar, volverlo a que sea respuesta a los contextos que son dinámicos, que son cambiantes. Yo no sé si te contesté las preguntas, Isa, porque fueron varias. No me diga que no. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos a seguir contestando. Es necesario, sí, ver cómo hacemos para que la opinión de Liberación Nacional se construya de abajo hacia arriba y no al revés. Muchas gracias. Voy a leer un mensaje, bueno, una consulta del chat. Dice Daniel Quesada: saludos a todos. Don Yayo, ¿qué planes y propuestas impulsaría para acercar a los movimientos y sectores sociales al PLN, tales como el movimiento comunal, movimiento cooperativo, movimiento sindical, entre otros? Gracias. Buenas noches. Daniel, yo tengo ideas que me gustaría en este campo discutirlas con más personas. Las ideas hay que rebotarlas con más personas. El Mesías, el avatar que llega y se convierte en carne y hueso a resolver los problemas de todos, en las sociedades modernas no existe. Sí tengo ideas. Por ejemplo, creo que hay que respetar la representatividad de esas organizaciones, como nosotros hemos hecho en gobierno. Nosotros le pedimos a veces, para no ser los únicos que estamos en una junta directiva, le pedimos a otros partidos políticos que elijan directivos, ¿verdad? En la directiva del Bambi hay uno o dos puestos que están para que los partidos políticos pongan ternas. Yo creo en eso. Creo que los sindicatos, que el solidarismo, que el cooperativismo, que los grupos comunales tienen su propia organización y representantes legítimos. No se vale que nosotros digamos a partir de hoy el representante del cooperativismo de Liberación Nacional es Yayo Vicente. Eso no se vale. Hay que pedirle al movimiento cooperativo la terna para que nosotros podamos de ahí escoger al representante liberacionista del cooperativismo, pero salido del alma del cooperativismo, porque de otra manera estamos negándoles a ellos que tienen una organización formal, clara, legítima, ¿verdad? La manera de construir esto seguramente puede ser en esa dirección, excepto que alguien tenga mejores ideas. Y lo otro es que cuando hagamos la propuesta de gobierno, nosotros nos sentemos con los representantes legítimos de los sectores, que nosotros nos sentemos con los representantes legítimos de esos sectores a decirles qué es lo que ustedes quieren y hasta dónde nosotros podemos darle, ¿verdad? De tal manera que nuestra propuesta de gobierno esté incorporado lo que quiere el cooperativismo, el solidarismo, los movimientos comunales, lo que quiere el país, lo que quiere el país liberacionista que hacer en su sector determinado, de manera tal que eventualmente nosotros podamos decir en la tribuna,
la plaza pública, donde ustedes quieran, en el Zoom, como nos enseñó la pandemia, podamos decir, mire, de la propuesta sindicalista aceptamos este punto con fuerza y rechazamos aquellos otros. Y que el movimiento sindicalista diga a quién apoya, si apoya al partido A o al partido B. Pero nosotros no debemos denominar quién representa a grupos que están debidamente organizados. Muchas gracias, don Yayo. Don Oscar, usted tiene la mano levantada en la aplicación. ¿Usted quiere hacer otra consulta, otra pregunta? Sí, señora. Bueno, si lo puede hacer así lo más rápido posible, porque tenemos todavía varias en el chat, entonces que sea muy puntual, por favor. Sí, gracias. Simplemente una cosa, a mí me parece que el último resultado electoral para la elección de presidente de la República fue sorprendente para muchísima gente. Fue sorprendente por la elección que hizo, digamos, el electorado, pero también fue sorprendente por la enorme cantidad de gente que se abstuvo. Y esto puede tener muchas explicaciones, pero hay una que creo que es muy importante, que es un tema del lenguaje. El lenguaje ha ido modificándose con el tiempo y cada vez hay un grupo que va creciendo de personas jóvenes que tienen otras maneras de comunicarse que no responden a las formas tradicionales de comunicación. En la presidencia de un partido, de una organización política que pretende influir en la conciencia de la gente y en la conducta política y electoral de la gente, debe ser muy importante tener claro estos cambios que se están operando en la forma de comunicarse que tenemos los seres humanos y en la forma que tenemos de formar corrientes de pensamiento, coaliciones de opinión, etc. A mí me parece sumamente importante que Yayo nos explique cómo desde la presidencia del Partido de Liberación Nacional pretende abarcar una problemática como esta. Gracias. Sí, Oscar, todos los grupos hacen su propia jerga. Los jóvenes hacen su jerga, los zapateros hacen su jerga, los médicos hacen su jerga, ¿verdad? Los campesinos hacen su jerga. Así que tratar de hablar en la jerga que uno no conoce, para empezar, uno va a sonar falso. Yo no puedo hablar como un carajillo porque yo no soy carajillo. Orgullosamente puedo hablarles como un abuelo porque ya Amalia hace 4 meses me hizo abuelo. ¿Verdad? Para eso lo que hay que hacer es incorporar a esos sectores para que el constructor, el agricultor, el joven, la mujer, y no estoy hablando de la mujer en términos generales porque hay mujeres, hay jóvenes, de jóvenes, hay agricultores, de agricultores. Cada uno debe ser oído y él tiene que hablar en su idioma, en su jerga, ¿verdad? Cuando uno habla con un abogado o con un radiólogo o cuando uno habla con un economista, mire, yo soy médico veterinario y la comunicación nos llevaba a una clase de comunicación con productores y cuáles palabras no podíamos utilizar, ¿verdad? Y cuáles palabras sí, y aún así, aún con ese, digamos, elemento teórico, la comunicación se vuelve un factor importantísimo, tiene mucha contaminación entre el que dice y el que escucha, y va a depender de la edad, y va a depender del oficio, y va a depender de la paciencia, y va a depender si sabe o no sabe escuchar. Mire, la comunicación es realmente compleja, por lo cual la comunicación de un grupo debe ser manejada entre iguales. Pero bueno, los expertos en comunicación nos dirán,
cómo lograr una mejor comunicación con cada uno de los grupos. La jerga neutral es la jerga que debemos de usar la gran mayoría, pero la verdad cuando nos metemos en un grupo en particular, cada grupo usa una jerga y cada palabra que dicen es un descriptor, ¿verdad? Cuando usted dice extrasístole, usted está hablando de una cosa, ¿verdad? Cuando usted no está diciendo una palpitación que no correspondía al ritmo cardíaco, ¿no? Usted dice extrasístole y usted como médico se imagina perfectamente de qué se trata porque es un descriptor para usted de acuerdo con su formación médica. Pero igual le pasa al campesino, igual le pasa al muchacho, igual le pasa a cada uno, ¿verdad? Por eso es mejor una jerga neutra en términos generales y que cada uno le hable, buscar los líderes de cada sector para que ese líder sea el interlocutor y el que nos ayude. Disculpas, vamos Otto. Se me metió Otto, que es el San Bernardo aquí de la casa y está queriendo participar. Ya se fue Otto, podemos seguir, Adriana. Ok, muchas gracias, don Yayo. Le doy la palabra a Federico Ruiz. Gracias, Yayo. Luego, bueno, vi que don Fernando levantó, pero bajó, pero después de Federico le damos la palabra a don Fernando y leo más consultas del chat. Federico. Bueno, buenas noches, don Yayo, compañeras y compañeros. Don Yayo, yo tengo 4 preguntas muy puntuales y las 4 son bastante diversas. La primera, siendo usted presidente del partido, ¿se sumaría a la petición del Movimiento Rescate de solicitarle a don José María Figueres y a don Antonio Álvarez que depongan públicamente sus aspiraciones o cualquier aspiración electoral futura? 1. 2. ¿Mantendría usted la posición de que el Partido Liberación Nacional continúe siendo parte de la Internacional Socialista o plantearía más bien lo mismo que hizo el Partido Socialdemócrata Alemán y unir al PLN a la Alianza Progresista? Porque como todos ustedes saben, la Internacional Socialista se partió en 2 hace varios años. 3. ¿Estaría usted de acuerdo que de cara a las elecciones municipales el Partido Liberación Nacional entre en coaliciones en algunos cantones con otros partidos políticos? Y 4, ¿cuál sería la principal reforma al estatuto que usted promovería para mejorar los procesos internos? Eso sería, gracias. Yo quisiera volver a repetirle a todos que las posiciones partido no deben ser de presidente, las posiciones partido deben ser de todas. Yo tengo, por supuesto, mi posición, pero yo quisiera rebotarlas con los que más conocen de los temas. Si debemos salirnos o no de la Internacional Socialista, yo quisiera decirle que la Internacional la está retomando Pedro Sánchez y quisiéramos valorar si Pedro Sánchez va a lograr sacar adelante la Internacional como la conocíamos. Hay que darle esa oportunidad a Pedro Sánchez, creo que es necesario y creo que es saludable. Si debemos de pertenecer a los progresistas, yo creo que una cosa no elimina la otra, pero bueno, el problema es que el progresismo no está todavía debidamente definido. No todos aceptan el progresismo vamos a decirlo de alguna manera, del ombligo para abajo, ¿verdad? Donde realmente el tico no sé si está, o el liberacionista mismo está preparado para aceptar aborto, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo conmigo en temas tan discutibles. De repente, no todos están de acuerdo con la marihuana recreativa. Yo incluso en lo personal iría más allá, porque
un tiroteo por diazepam. Yo creo en las drogas controladas, creo en las drogas que deben estar debidamente aprobadas. Yo realmente nunca he visto una intoxicación por diazepam, pero sí hemos visto gente morir por una cocaína mal elaborada, una sobredosis por una cocaína que la concentración el usuario no sabía cuánto tenía en realidad. Yo creo que el partido tiene que ir caminando hacia coaliciones, ¿cierto? Pero antes de eso hay un paso previo indispensable, que es definirnos nosotros qué es lo que queremos. Eso es como cuando uno se casa, ¿verdad? Hay que tener claro para dónde uno va y para dónde va la contraparte, y ver si tenemos cosas en común o no, y si las cosas que tenemos en común son o no son lo importante, y ver si las cosas que no tenemos en común, si las diferencias van a ser debidamente manejadas. Definitivamente que las coaliciones son una realidad, y lo estamos viendo ahora con este gobierno tan improvisado, tan populista, tan alejado de una guía coherente, ¿verdad? Pero al final también hay que pensar en el país, qué es lo que le importa al país, no hacer leña al gobierno y con eso llevarnos en banda el país. Hay que pensarlo dos veces, ¿verdad? Ser alcahuetas con un gobierno irresponsable, hay que pensarlo dos veces, ¿verdad? No es tan fácil, tender la mano, ¿verdad? Hay que pensarlo, hay que valorarlo, hay que hacer todo un análisis en cada situación, porque tampoco hay que generalizar. Hay que recordar que la generalización es el atajo, el trillo para llegar más rápido a la equivocación. Entonces hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Las reformas al estatuto deben ser, Federico, permanentes. El mundo cambia muy rápido. Estamos a las puertas de la cuarta revolución, si es que ya no estamos en medio de eso. Y eso requiere seguirle el paso a los tiempos. Ninguna legislación es tan futurista que se pueda adaptar a todo, ninguna. Por eso existen los congresos en los sistemas democráticos de división de poderes, y por eso hay que estar permanentemente viendo esas reformas, y esas reformas tampoco las hace una sola persona, sino hay todo un procedimiento para que se cumplan algunos parámetros en que el pacto social o la Constitución nos ha llevado a aceptar. En cuanto a desaprobar la participación de José María Figueres, la participación de Johnny Araya y la participación de Toño Álvarez, debo decirle con toda franqueza, yo no tengo titiritero. No obedezco a ninguna corriente de las que actualmente están en el Partido de Liberación Nacional. Se lo digo con toda claridad, porque se los he dicho a ellos, ¿verdad? Yo voy por el Partido de Liberación Nacional para fortalecerlo, para trabajar 4 años, para sacarlo más robusto. Me parece que en la línea que estamos planteando de caras nuevas, no conviene presentarle al electorado en el 2026 a un Toño Álvarez, a un José María Figueres o a un Johnny Araya. No conviene. Si queremos dar una imagen clara de un partido que quiere atraer más gente, no podemos darles más de lo mismo. Eso es contraproducente, electoralmente un suicidio, ¿verdad? Y lo que vamos es a una gestión completamente distinta, a una gestión de fortalecer al PLN y no de ser los sepultureros y no de darle los santos óleos. Eso no se vale. No sé si con eso, Federico, te contesto.
Bastante, don Yayo. Sí me hubiera gustado que se mojara un poquito más con las reformas al estatuto, pero está bien la respuesta. No, con las reformas estatutos con mucho gusto me mojo, no le tengo miedo. A mí me gustaría un estatuto que permitiera que la asamblea del partido fuera de 1,000 personas un año y de 1,500 el siguiente año. Ahora yo creo que hay que abrir puertas. Me gustaría un estatuto que hiciera vinculantes las resoluciones de los congresos ideológicos. Me gustaría un estatuto que nos pusiera a la par de tribunales de ética y alzada un órgano de ideológico y político que permita ver cuándo podemos avanzar y cuándo no conviene avanzar, de gente que nos dé esa ruta, ¿verdad? Me gustaría que el partido tuviera observatorios o como ustedes quieran llamarlo, en temas específicos. ¿Qué vamos a hacer con energía? ¿Qué vamos a hacer con infraestructura? ¿Qué vamos a hacer con reactivación? ¿Qué vamos a hacer con tanto tema que agobia el país y que de repente nuestras fracciones legislativas y municipales requieren una guía para orientar su quehacer político, ¿verdad? Me gustaría muchísimo, pero muchísimo, que el directorio fuera de menos personas. A mí me parece que un directorio de 29 personas es un circo, pero bueno, me gustaría que quien se va del partido no vuelva con lapicero de oro. Me gustaría, pero eso es lo que le gustaría a Yayo Vicente, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacerlo entre todos. Si esas posiciones yo las pondría para que sean discutidas, rebotadas, analizadas, de tal manera que salgamos con un estatuto fuerte, moderno, y ese estatuto del año entrante hay que volver a revisarlo para que siga siendo fuerte y moderno, ¿verdad? No puede estar un estatuto escrito en piedra, no puede, no debe. No sé si con eso me mojé suficiente, Federico. Bastante, don Yayo, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fernando Berrocal. Y después leemos las consultas del chat. Formidable, Yayo. Un abrazo, me parece formidable tu exposición, tus puntos de vista. Yo creo que tenemos 3 excelentes candidatos a la presidencia. De verdad, y de eso tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los liberacionistas. Obviamente cada cual tiene su propio corazón, su propia visión, sus propios sentimientos. Y yo le he dicho a Gloria Álvarez que respeto enormemente intelectualmente a Enio, pero obviamente las 2 personas que están cerca de mi corazón verde pues son Yayo Vicente y Ricardo Sancho. Son mis 2 amigos, mis 2 compañeros, las 2 personas con las que he dado luchas muy fuertes al interior del Partido de Liberación Nacional. Yo lo que quería decir, Yayo, es que nos han pegado todas las etiquetas habidas y por haber al Partido de Liberación Nacional. Pero 2 etiquetas tenemos que quitárnoslas de encima a como dé lugar, y eso es la principal función del próximo comité ejecutivo. Una, la etiqueta de que somos el partido del establishment, de que somos el partido del status quo, que somos el partido, ya nos transformamos a los ojos del país o nos han transformado el partido conservador, el partido del establishment, el partido del status quo, cuando hemos sido el partido de las grandes transformaciones económicas y sociales de Costa Rica, y cuando es Liberación Nacional el partido que ha construido la democracia y el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Y la segunda etiqueta que tenemos que quitarnos de encima a como dé lugar es la etiqueta de la corrupción, de que somos el partido de la corrupción, de que estamos llenos de corruptos, de que somos un grupo cerrado de amigos que nos repartimos entre nosotros las diputaciones, los ministerios, y que no salimos de esos planes familiares
a niveles cantonales, a niveles nacionales. Esos son los dos grandes problemas que hay. Los demás son problemas solucionables. Y esa es la gran responsabilidad del próximo Comité Ejecutivo Superior. Y yo creo que ha dado respuesta extraordinaria a un montón de temas. Pero yo quiero destacar uno que planteó en su segunda intervención Óscar Bermúdez. La Secretaría de Comunicación del partido. Todo esto se resume en un gran problema de comunicación. Es decir, en la época en que todo está en un teléfono, de que todo cabe aquí, en la época de la revolución tecnológica, en la época de las redes sociales, la falla más grande, y por eso nos han puesto esas dos etiquetas, y por eso perdimos la última campaña electoral, porque teníamos todo para ganar y deberíamos haber ganado las últimas elecciones, está en una falla de comunicación, en una falla de información. El que salga elegido de los tres son formidables. Si no tenemos y si no recuperamos ese tema de la capacidad de comunicación, de la capacidad de llegarle a todos los sectores del país con un lenguaje desagregado, correcto, de lo que somos, de lo que representamos. A mí me gustó mucho que dijeras que éramos un partido de centro-izquierda, eso es lo que somos. Todo lo demás el gran compromiso lo señaló don Pepe Figueres en la segunda proclama, como bien lo dijiste. El compromiso de este partido es el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, el buen vivir de los costarricenses. Yayo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo resolvemos ese problema de la información, de la comunicación, de la capacidad, no solo del partido, sino de la fracción, de llegarle correctamente a los costarricenses y transmitir el mensaje que tenemos que transmitir? Si no, lo digo sinceramente, estamos jodidos, ¿verdad? Por más esfuerzo, por más capacidad que tenga el presidente, por más compañeros que nos metamos en esta pelea, el tema es comunicación e información en el tiempo que vivimos. Gracias. Y felicitaciones, Yayo. Un gran abrazo. Muchas gracias, Fernando. Siempre vos un gran baluarte en el PLN y oírte siempre uno aprende. Fernando, mire, no es posible. Dice el libro, servirle a Dios y al diablo al mismo tiempo. Andarse con disfraces nos causa un problema de comunicación enorme. Este es un partido democrático socialista, de siempre. No se puede ayudar a la mayoría si no somos socialistas. No podemos ser socialistas y al mismo tiempo vender el Banco de Costa Rica. No se puede. Eso es perder instrumentos de gobierno, pero tampoco se debe permitir que la banca pública esté en manos de entidades que están manejadas por tecnócratas que no son liberacionistas, que no saben lo que es política, y entonces los instrumentos de gobierno los anulan, ¿verdad? Los ponen a la par de la banca privada, y eso nos está causando un gran daño, porque entonces, por un lado, quedamos convencidos que el instrumento no sirve, y por otro lado, quedan convencidos algunos que el instrumento hay que desaparecerlo. Y no, el instrumento hay que afilarlo, como se afila un hacha, como se afila un machete. Hay que volverlo a poner el puño, tiene que volver a servirle a las grandes mayorías, ¿verdad? Pero con esta vaina del subjefe y la superintendencia de entidades bancarias y manejados por una señora que seguramente no sabe lo que es que falte la comida en su casa, ¿verdad? La banca no puede ser instrumento. Esa señora es lo más nefasto que ha tenido este país desde que fue Contralora General de la República. Ya. Bueno, así es, Fernando, pero nosotros creamos ese monstruo donde ella se metió, y creamos y permitimos que las puertas giratorias sucedieran. Pero bueno, hay mucho que arreglar, ¿verdad? Pero mientras tanto, sí, ser francos en qué queremos, qué somos, para ser una oferta electoral
creíble, porque de otra forma difícilmente vamos a poder comunicar el mensaje. Don Yayo, voy a ir leyendo porque hay bastantes consultas en el chat, a ver si podemos tal vez, para que nos dé tiempo a leerlas todas, de contestarlas lo más rápido posible, ¿verdad? Ojalá le dedique minuto y medio, un par de minutos a cada respuesta. La primera es... Yo le hago caso a mi señora y a vos, no hay problema. Ok, está bien. Dice, Melvin nuevamente pregunta, Yayo, ¿qué pasos concretos deberíamos dar para modernizar nuestro partido? Bueno, yo creo que eso es una respuesta reiterada. Por supuesto que la modernización pasa por actitud del dirigente y por estatutos, no hay de otra. Una vez que nosotros tengamos en los estatutos que el Congreso Ideológico es vinculante, hagamos el Congreso Ideológico, y si no, va a ser tratar de secar el mar con una cuchara. Eso no es posible. Ok, perfecto. Tengo otra consulta. Dice Gaby, buenas noches, Yayo, es Gaby Vicente. Ay, saludos, Gaby. Me preocupa mucho la juventud, lo digo porque tengo 3 hijos que ya votan. ¿Qué se puede hacer para motivar a los jóvenes? Ya los jóvenes no votan igual a sus padres como lo hicimos nosotros. Los jóvenes votan de acuerdo con su formación, de acuerdo con su contexto, que es distinto al de los tatas. El joven hay que incorporarlo para que él nos ayude a construir la propuesta para el joven. Nosotros podemos guiar esa propuesta, pero no podemos decirle al chiquillo que tiene que estudiar, dónde tiene que estudiar. Igual que hicimos como padres, tenemos que hacerlo como dirigentes políticos. A ellos no podemos decirle usted vote por este o por aquel. No, hay que decirle venga, métase, cambie esta cosa si no le gusta, cámbiela desde adentro porque le vamos a dar la oportunidad de introducirse, y usted entonces va a sentirse pertinente, va a sentirse parte, y entonces de repente levantamos ese afecto hacia el partido. Doña Ani Saborío pregunta nuevamente, Yayo, ¿usted se compromete a convocar a la brevedad posible a un congreso ideológico con participación y representación de grupos, movimientos y sectores del PLN y de la sociedad costarricense? Es absolutamente necesario, Ani, tener claridad ideológica, pero eso hay que hacerlo en paralelo con los estatutos para que las resoluciones realmente sean vinculantes. Las resoluciones de los congresos no pueden quedar pintadas en los postes del alumbrado público, tienen que estar incorporadas en el alma de cada dirigente. Bueno, vamos a ver, es que ya hay varias consultas que de hecho ya don Yayo ha hecho ya se ha referido, dice Fernando, el problema no es falla, bueno, la comunicación, excelente participación, bueno, que sientan, vamos a ver. Ok, no, ya no hay más consultas, el resto eran como comentarios, que también don Yayo los puede leer si fuera el caso en el chat. Bueno, Andrei Besa acaba de levantar la mano, Andrei, la palabra, y yo creo que terminamos con Andrei y después el cierre que lo hace Fede Tinoco. Andrei, tu consulta. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Don Yayo, un gusto, Andrei Mesa. Mi pregunta tal vez es para que ahonde tal vez un poco más en el tema de juventud, no tanto tal vez la juventud que está fuera del partido, sino más bien cuál es su visión para la juventud que está dentro del partido, porque hay mucha gente muchos jóvenes están, creo que somos víctimas de las divisiones internas que existen, y también de muchos jóvenes ven el partido como un espacio que se les ha cerrado. Muchos y pues ahí continuamos, y verdad, es un espacio que cuesta que la gente joven tome la decisión, y también verdad, dentro del partido cuesta mucho a veces abrirnos espacio,
y se lo digo como alguien que también está aspirando en este proceso. Entonces, pues sí, esa es mi consulta. Andrei, si una organización social no hace relevo generacional, se muere. La única manera de que el partido vuelva a vivir unos segundos 71 años es con relevo generacional. A la juventud hay que abrirle las puertas de par en par y la juventud tiene que usar los codos cada vez que pueda, como lo hicimos todos. La juventud que yo conocí comenzaba en los colegios. Nosotros organizábamos los partidos políticos en los colegios, ganábamos los gobiernos estudiantiles y de ahí saltábamos a las universidades y de ahí, por supuesto, al partido ya mucho más formados. Y sí, no crea que fue fácil, hubo que volar patadas, hubo que abrirse campo a codazos, de mil maneras, porque las etiquetas del joven son fáciles. Los adultos no entendemos a los jóvenes, a nosotros no nos entendieron nuestros adultos. Hay una brecha generacional importante y en la época moderna a mí me parece que esa brecha es todavía mayor, porque ahora el joven tampoco entiende al adulto. Seguramente la tecnología es responsable de eso. Cuando yo tengo que decirle a un carajillo, mire, arrégleme esto en la computadora, lo hace sin explicarme, porque los adultos aprendemos distinto que los nuevos, ¿verdad? Nosotros aprendemos haciendo y no en YouTube, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay una brecha además de ese tipo donde el joven cree que el viejo somos unos inútiles que no sabemos ni cómo encender el Zoom, ¿verdad? Por supuesto que eso hay que tratar de ver cómo lo resolvemos, esa comunicación intergeneracional, porque el partido efectivamente es un partido de mucha historia. La historia es importante, nadie puede pensar que puede ir al pasado a recoger soluciones de los problemas que tenemos hoy. No, al pasado vamos a llenarnos de legitimidad, no de soluciones, vamos a llenarnos de orgullo de todo lo bueno que hicimos, pero hay que volver al presente con soluciones del presente, ¿verdad? A la juventud hay que abrirle las puertas de par en par, pero la juventud tiene que tomarlas, ¿verdad? O sea, aquí no hay misterios, ¿verdad? El líder comunal tiene que tomar el liderazgo y el liderazgo se aprende liderando, no se aprende de otra forma, no se aprende en la pizarra. El liderazgo se aprende liderando. Entonces, no hay que sentirse, y eso es un consejo de abuelo para Andrei, no hay que sentirse con estima baja ni derrotado. No, los viejos tarde o temprano vamos a desaparecer, vamos a dejar de estorbar y ustedes van a ser el estorbo de la próxima generación. Muchas gracias, don Yayo, por la respuesta. Bueno, ya no tenemos más consultas. Yo creo que ya también se nos va el tiempo que tenemos destinado para el foro. Recuerden que el próximo martes va a estar don Enio, si Dios quiere, a las 7 de la noche para que todos se conecten. Igual vamos a circular el link de Zoom con la invitación y pues bueno, darle las gracias por haberse conectado a todos, a don Yayo por haber aceptado participar en el foro PBN 2022 y Federico. Antes de darle la palabra a Federico, yo quisiera agradecerle al foro, por supuesto. Estos espacios son los espacios de los cuales estábamos hablando, pero agradecerle la paciencia a todos quienes nos acompañaron, a todos quienes se aburrieron con el conversatorio. Muchas gracias a todos. Juntos, sea cual sea el resultado, este partido hay que reformarlo, hay que adecuarlo y hay que echarlo para adelante.
Muchas gracias. Federico, ¿vos querías hacer un último comentario? Estás en mute. Agradecerle Ya. compañeras y compañeros que han participado, particularmente a Yayo, la libertad de expresarnos sus criterios, y en los que no tenía, pues, decir, estoy abierto al consenso. Me parece muy bien la propuesta de Álvaro Ramos, en que debe haber un monitoreo especializado, concreto, de todos los expertos que hay en el partido. Creo que no se toma en cuenta en la fracción. Yayo abrió las puertas para eso. Fernando Berrocal planteó el tema de la comunicación en redes, en prensa, todo tipo de comunicación, etcétera. Isabel nos planteó el tema ético, Guido también. Muy bien, Federico Ruiz, preguntas concretas para problemas concretos, donde viene toda la parte que se refiere a la modernización jurídica que requiere el partido. Creo que ha existido una buena participación. Omití a don Oscar, que planteó el tema de la economía liberal versus otras alternativas o modificaciones. Creo que esto viene reflejando, aquí estuvimos congregados 67 compañeros. ¿Qué falta nos hace definitivamente el trabajo en equipo? Y creo que esto es un importante, haber arrancado con el proceso de elección interna del futuro presidente o presidenta del Partido de Liberación Nacional. Creo que es un aspecto positivo. Todo ha quedado grabado y esto sirve de material para profundizar. Como estamos en deuda, el análisis último del proceso electoral. En todo se ve reflejado ese cordón umbilical, la ausencia del análisis electoral de la última coyuntura específicamente. Y yo me lleno de optimismo cuando veo a jóvenes participar y haciendo propuestas y planteando interrogantes. Creo que eso es muy importante. Creo que ningún partido aquí en Costa Rica. Y muy buenas noches a todos y a todas que han estado. Bueno, muchísimas gracias. Y pueden abrir los micrófonos para que se despidan como siempre lo hemos hecho aquí en el Foro 2022. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, muy Se bien. cuidan porque si no Buenas llueve. noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Pongo la cámara, pongo la cama. Yayo, Un gracias. abrazo. Muchas